Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que están uniéndose a esta transmisión. Es para nosotros un gusto saludarles a todos y somos la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Mi nombre es Josué Briceño, pastor de esta congregación, y me da mucho gusto saludarlos a todos, empezando por supuesto por nuestros hermanos de la congregación, hermanos de Gracia Sublime. Dios les bendiga. Ya estamos aquí, ya estamos listos, ya vamos a apartar este tiempo para adorar a nuestro Dios. Y por supuesto, bienvenidos todos los amigos, familiares, toda persona, ¿verdad?, que esté ahorita uniéndose a esta transmisión, que Dios le dio la oportunidad, Dios le dio los medios para unirse. Nos da mucho gusto, son bienvenidos. Y este es nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Sabemos que por la contingencia sanitaria o la crisis de salud, como le dicen muchos, no estamos en nuestros locales, pero eso no quita, ¿verdad?, que la iglesia siga adorando a nuestro Dios y sigamos buscando todos juntos a nuestro Dios. Tal vez no físicamente, pero en espíritu hoy estamos unidos, ¿verdad? No es lo mismo, no es igual, no es lo deseado, no es lo que sabemos, ¿verdad?, que la iglesia debe ser, pero es lo que hoy Dios nos ha permitido y nosotros estamos agradecidos por ello. Nos gozamos y pues bienvenidos todos, hermanos de la congregación y personas invitadas. Hoy es domingo 31 de mayo, estamos terminando el mes y este es el último domingo de este mes. Ya llegamos, hermanos, al 31 de mayo, ya viene junio y con junio viene la esperanza de que pronto todas estas restricciones sanitarias se levanten y que podamos volver a nuestra vida, lo que llamamos normal, cotidiana, pero realmente lo único que vamos es volver, ¿verdad?, a nuestros trabajos, volver a la escuela y por supuesto lo que tanto anhelamos y deseamos es volver a reunirnos como iglesia, y tenemos la esperanza de que entrando junio esto empiece ya a cambiar y que podamos ver pronto el momento de reunirnos. Las autoridades hablan alrededor del 15 de junio al 30, y pues esa es la esperanza que tenemos. Quiera Dios que las fechas no cambien y que pronto podamos estar, hermanos, todos juntos reunidos. Amén. Sin más que decir, esa es nuestra esperanza. Hoy venimos, estamos unidos y vamos a orar y vamos a presentarnos ante nuestro Dios y a decirle: Señor, aquí estamos, tal vez no juntos, pero sí unidos. Amén. En espíritu tal vez. Y vamos a pedirle a Dios que Él sea con nosotros este día a través de esta transmisión, que Él la use para bendecir sus vidas, para bendecir mi vida, para hablarnos a través de su palabra, y que sea su Espíritu Santo lo que nos mantenga en comunión y unidos para que juntos finalmente vengamos ante su presencia para adorar, para cantar a nuestro Dios y para oír su palabra. Amén. De esa manera la iglesia pueda ser edificada y la iglesia pueda ser sostenida, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea con nosotros el día de hoy. Oremos. Padre, oh bendito Dios, estamos contentos, Señor, que una vez más nos hayas permitido tener vida, salud, despertar, Señor, a este nuevo día. Gracias, Padre, y te agradecemos por nuestra vida y te agradecemos por la de nuestros seres queridos, Señor, que están con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día. Hoy, Padre, es domingo y hoy es, Señor, lo que tú has instituido como el día del Señor. Es el día para ti, Señor, en el cual, Señor, se supone que debemos dedicarlo totalmente, Señor, a buscar tu rostro, unidos como congregación, Dios. Y aunque hoy estamos separados físicamente, tu Espíritu Santo, Señor, es lo que nos une. Cristo Jesús es lo que nos une. Estamos unidos en ti, Señor, y te pedimos, Señor, que nos recibas así, Padre, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, que podamos todos juntos, Señor, como iglesia, entrar, Señor, a tu presencia este día para adorarte, para exaltar tu nombre, Dios. Hoy queremos, Señor, entonar alabanzas, hoy queremos cantar a tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que todo lo que hagamos, Señor, y digamos sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, Padre. Por tanto, Señor, decimos: Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos.
Que sea, Señor, tu Espíritu el que verdaderamente inflame nuestro corazón de devoción verdadera, de hambre, de anhelos por ti, Señor. Que este día, Señor, podamos venir a adorarte en espíritu y en verdad, Dios. Quita de nuestra mente todo lo que estorba, quita de nuestra mente todos los problemas cotidianos, Señor, que día a día, Señor, vienen a nosotros. Que hoy, Señor, por este tiempo que dedicamos a ti, los podamos poner aparte, Señor, y que podamos, Señor, enfocar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor, en la adoración de vida a tu nombre, porque tú eres digno de ello, Señor. Ayúdanos, pues, hoy, Señor, que a través de los cánticos, Señor, podamos exaltar las glorias de tu nombre, Señor, y las virtudes, Señor, de tu excelsa presencia, tu majestad, Señor. Que lo cantemos, Señor, y lo cantemos con conocimiento, y lo cantemos, Señor, en espíritu verdaderamente, Dios. Ayúdanos, Padre, guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Déjanos cantarte y adorarte, Padre. De la misma manera, Señor, te pedimos por tu palabra, Señor, que va a ser predicada, que tú seas, Señor, quien finalmente hable a tu iglesia, Dios. Que tu palabra, Señor, que es palabra de vida, llegue a nuestros corazones, Señor, y que sea, Padre, aquella ancla que necesitamos en nuestra vida para estar firmes, Dios, que a través de ella podamos ser exhortados, corregidos, animados, Señor, edificados, Padre, en tu nombre, Dios. Háblanos a través de tu palabra hoy, Señor. Te lo rogamos, Padre. Finalmente, Dios, que todo lo que hagamos sea, Padre, para alabanza de la gloria de tu nombre, que resulte en la edificación de tu iglesia y en la gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para ti, oh Dios. Sé con nosotros, Dios. Sé con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues así, hermanos, estamos ante la presencia de nuestro Dios ya reunidos. Yo le invito ahora precisamente a que vayamos a adorar a nuestro Dios, a cantar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y nuevamente le digo, como siempre, que no le dé pena ahí en su casa, junto a su familia, levante su voz y cantemos al Señor, porque Él es digno de ello. Amén. Vamos a ir con nuestros hermanos de la alabanza, de nuestra congregación, y que nos ayuden, ¿verdad? Y que nos guíen en entonar estas alabanzas y estos cánticos, y nosotros vamos a poner todo nuestro corazón en ello, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Por tu amor hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú,
que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad, Jesús.
estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Cristo en gloria, A una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibirá y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó.
nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria a Dios. Pues ya regresamos, hermanos. Gracias a Dios que nos permite cantarle, adorarle, exaltar su nombre. Y nos gozamos, de verdad, nos gozamos al poder nosotros a través de estos cánticos recordar y proclamar y recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. A Él cantamos y a Él adoramos porque Él es digno, ¿verdad? Por supuesto que Él es el motivo de nuestra adoración. Amén. Damos gracias a Dios por ello, hermanos. Y pues vamos a empezar con la palabra de Dios sin más. Como decía, hemos venido estudiando acerca de lo que es la iglesia, lo que Pedro está diciendo a los hermanos, a la iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con eso. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema, o estuvimos de hecho cerrando porque fueron 2 sesiones, un tema muy importante que nosotros debíamos conocer, que era el del sacerdocio universal de todos los santos. Yo espero que haya sido de edificación a su vida y usted haya podido ver que aparte de ser un gran privilegio para nosotros ser llamados casa de Dios, templo de Dios, ser sacerdocio santo para Dios, aparte de ser un gran honor, hermanos, se convierte también en una gran responsabilidad. Somos llamados a servir a nuestro Dios y presentar sacrificios espirituales agradables a Él. Una vida, hermanos, agradable a Dios. Es de alguna manera de lo que nos habla, ¿verdad? Del apóstol. Ya estuvimos viendo todo eso. El día de hoy vamos a continuar. Nos encontramos en el capítulo 2. En los versículos del 11 y el 12 es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Y pues damos gracias a Dios por esta palabra. Solamente vamos a leer el texto. Después de habernos enseñado, hermanos, bastante verdad teológica, ahora Pedro viene a enseñarnos cómo se aplica eso a nuestra vida. Cómo debemos de vivir aún que estemos en medio de la más terrible persecución como estos hermanos estaban. Entonces, vamos a leer este pasaje, hermanos. Es el segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, versículos del 11 al 12, y dice así: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Este es, hermano, el pasaje que hoy queremos estudiar, el pasaje en el cual hoy nos vamos a centrar siguiendo la serie de estudios que venimos desarrollando. Entonces vamos a iniciar por supuesto orando y pidiéndole a Dios que nos ayude y nos hable. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más estamos en tu presencia y queremos, Señor, ahora pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Dios. Ciertamente, Señor, el expositor, Señor, es deficiente. Ciertamente, Señor, el expositor necesita, Señor, hoy de tu ayuda. Necesito, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre.
Que tú me ayudes, Padre, y me des palabras claras, palabras precisas, pero sobre todo, Señor, que me hagas ser un expositor fiel de tu palabra, Dios. Que yo pueda pasar a mis hermanos, Señor, un mensaje fiel de parte de ti, Señor. No me dejes despegarme, Señor, de lo que tu palabra dice, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que pueda, Señor, como ya pedía, Padre, entregar a mis hermanos una interpretación fiel de tu palabra, Señor, y que a través de ella podamos, Señor, aprender y ser edificados. Dios, te pido por mis hermanos, Señor, que van a estar oyendo, inclusive yo mismo, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra, Dios, que prepares nuestros corazones para recibirla, Señor, como lo que es palabra tuya, y en ella, Señor, la vida, porque como ya estudiábamos, Señor, en sesiones anteriores, en esta misma carta de Pedro, Señor, tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Por ella, Señor, y a través de ella fuimos nosotros nacidos de nuevo, y es a través de ella que tú nos nutres, nos sostienes, Padre, y nos haces crecer. Entonces, danos, Señor, tu palabra. Danos palabras de vida, Dios, este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén. Ahora Pedro va a empezar a hablarnos, hermanos, acerca de cuestiones prácticas, acerca de todo lo que ya nos enseñó. Ahora debemos nosotros de aterrizarlo y sacar de ella, hermanos, instrucciones prácticas para nuestra vida. A muchos no nos gusta que se nos hable prácticamente y menos directamente, y que se nos diga, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, sí debes hacer esto, sí debes hacer esto. Pero sabe, eso es precisamente lo que de aquí en adelante el apóstol va a empezar a hacer con la iglesia y con nosotros, por supuesto. Va a empezar a darnos una serie de indicaciones prácticas, hermanos, acerca de cómo debemos vivir, pero se desprenden de toda la enseñanza, ¿verdad?, que él ya nos dio. Todo eso es motivo y razón suficiente para que ahora nosotros podamos recibir los mandamientos directos y prácticos en cuanto a nuestra manera de vivir. Ahora, el texto que leíamos, hermano, vamos a ver que ahora Pedro intentará darnos, decía, estas enseñanzas prácticas acerca de cómo debemos responder al rechazo del mundo y cómo deberíamos de vivir en medio de él. ¿Cómo debemos responder al rechazo del mundo y cómo debemos vivir en medio de él? Vamos a ver que el creyente es llamado a verse a sí mismo como ajeno a este mundo, como que no somos de aquí, como extranjeros, como dice el texto, ¿verdad? Pero recordaba, mientras preparaba yo este sermón, recordaba yo una escena de una película famosísima, hermanos, que todo el mundo que tiene niños, sobre todo, ha visto sin lugar a dudas. No sé si ustedes recuerdan, yo tengo 3 niños, ¿verdad? Y he visto la película de Toy Story 1 fácil 10 veces, por lo menos. Y hay una escena, hermanos, que a nosotros nos da mucha risa y nos llama mucho la atención, pero que ahora, mientras yo preparaba este estudio, este sermón vino a mi mente, ¿verdad? No sé si ustedes la han visto, y ustedes recordarán que cuando Buzz llega a la casa, hay una escena donde, en parte en accidente y parte a propósito, el vaquerito empuja a Buzz y cae por la ventana, y luego lo acusan, y Woody, se llama Woody, lo anda buscando y lo anda tratando de rescatar para poder reivindicarse y volver a la casa, ¿verdad?, con los demás juguetes. Pero cuando él se encuentra con Buzz entiende que Woody lo empujó hacia afuera de la casa, tratando de deshacerse de él. Y hay un diálogo ahí muy interesante, ¿verdad? Cuando el personaje Buzz le dice a Woody que algo así como que en su planeta no se practica la venganza, porque Woody está preocupado de que Buzz quiera hacerle algo y desquitarse. Entonces Buzz le dice, no te preocupes, Woody, en mi planeta no practicamos la venganza. Y Woody dice, qué bueno. Pero inmediatamente Buzz le dice, pero no estamos en mi planeta. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Pues entendemos, ¿verdad?, que como no estaba en su planeta, Buzz podía hacer lo que hacen en este planeta y hacer un acto de venganza, o tenía toda la intención de hacer un acto de venganza contra Woody, el vaquero.
solamente, hermanos, como un paréntesis para entender, ¿verdad? Que muchas veces nos hacemos a la manera de donde estamos, a las costumbres de donde estamos, a la cultura de donde estamos. De hecho, los mexicanos tenemos un dicho que dice, donde quiera que fueres, haz lo que vieres. ¿Sabe que eso dentro de la vida de la iglesia no es tan correcto? Porque nosotros estamos y vivimos en el mundo y es requerido para nosotros que no andemos como el mundo anda, ¿verdad? Entonces, los creyentes debemos entender que nosotros somos extraños, somos ajenos a este mundo y no debemos de vivir como la gente de este mundo. Amén. En los versículos anteriores, el apóstol Pedro nos hablaba, hermanos, y nos decía cómo nosotros debemos entender nuestra posición delante de Dios. Nuestra posición delante de Dios es, nosotros somos hijos de Dios, elegidos por Dios, atraídos a Dios, herederos de Dios, y somos sacerdocio santo, templo de Dios. Esa es nuestra posición con respecto a Dios, y debemos entenderla, y debemos hacer nuestra esta idea y estas verdades, hermanos, porque eso va a afectar y a regir nuestra manera en cómo vivimos delante de Dios. Pero ahora el apóstol Pedro quiere hablarnos y quiere hacernos entender la otra parte. ¿Cómo debemos nosotros entender nuestra posición con respecto no a Dios, sino al mundo en el que nos encontramos? ¿Cómo debemos de relacionarnos con este mundo en el que nos encontramos, hermanos? Bueno, el apóstol Pedro nos lo acaba de decir en el pasaje que leíamos, ¿verdad? Él empieza en el versículo 11 diciendo, amados, yo ruego como a peregrinos y extranjeros. ¿Qué es lo que les dice? Yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Y ahí vemos entonces a Pedro que se refiere a la iglesia, hermanos, con unos términos específicos. Y les dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. Y aquí, hermanos, Pedro está reforzando una idea que ya había él usado antes. Ustedes pusieron atención cuando estudiamos el capítulo 1. En el versículo 1 del capítulo 1, él les llamó expatriados. Cuando él saluda, él dice a los expatriados que se encuentran en el Ponto, en Asia, en Bitinia, en muchas regiones a donde les escribía, pero les dice expatriados. ¿Y qué significa expatriados, hermanos? La palabra misma compuesta nos dice ex, es hacia afuera, o sin, patria. Patriados, es decir, les llamó a los arrancados de su patria, aquellos que tuvieron que ser arrancados de su patria y esparcidos por patrias y naciones y países que no son sus países. Amén. Y en el versículo 17, cuando él nos insta a la santidad y al temor de Dios, él dice, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Y ahí entonces encontramos que cuando llegamos al capítulo 2 y les dice peregrinos, extranjeros, Pedro está reafirmando una idea, unos términos que él ya había usado antes. Ahora, ¿qué debemos entender por estos términos que Pedro aplica a la iglesia? En primer lugar, vamos a ver unas definiciones un poco rápidas de estas dos palabras para poder entender de lo que vamos a hablar. Dice, en primer lugar, extranjeros. ¿Qué significa? Esta es mi propia definición, hermanos, y es una definición básica y rápida. Extranjeros, podemos entender como extranjeros alguien que no pertenece al país en donde se está y por tanto tiene derechos muy limitados. Alguien que no pertenece al país donde estemos, ¿no? O donde se está. Y por otro lado, peregrinos. ¿Qué significa peregrino? Es, de manera rápida y breve, alguien que está de paso. Alguien que mora en algún lugar, pero muy temporalmente. ¿Por qué? Porque él está pasando. Él es un peregrino que va en el camino. Entonces tenemos dos palabras, ¿no? Que nos pareciera de repente como que Pedro está repitiendo el mismo concepto y enfatizándolo, pero no es así. Vamos a ver al final cómo estos dos conceptos más bien complementan toda una idea de lo que él está diciendo. Una cosa es ser sin patria y otra cosa es entender que vamos de paso. Amén. Ahora, esta idea, hermanos, de
peregrinos y extranjeros no es algo nuevo, es algo que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, y nosotros podemos voltear al Antiguo Testamento y ver cómo Dios desde el principio, ¿verdad? Ha usado este sentido de peregrino, de extranjero, como un tipo o una figura, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, pero lo vemos desde el principio, cuando Él, para empezar, llamó a Abraham. La Biblia nos dice que en determinado momento Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de sus padres para guiarlo hacia una tierra que Abraham no conocía. Es así que podemos entender que nos dice Génesis. Vamos a leer Génesis 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De la misma manera, Hebreos 8, versículos del 9, Hebreos 11, versículos 8 y 9, hablando de Abraham también, el autor de Hebreos nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Y nosotros vemos, hermanos, que estando Abraham entre su familia, entre su tierra, en su nación, donde sin lugar a dudas estoy seguro que él sabía y sentía que pertenecía ahí, en determinado momento Dios viene y le habla y hace a él un llamado para salir de ahí y seguir a donde Dios lo fuera a llevar, pero él es llamado a salir. De esa manera nosotros vemos que el llamado de Dios desarraigó a Abraham, le quitó su tierra, quitó de él esa nacionalidad, si quiere entenderlo así, y lo convirtió en un expatriado, en alguien sin patria. Lo convirtió en un peregrino, en alguien que va errando, que va caminando, ¿verdad? Solamente. Entonces vemos que el llamado de Dios sobre Abraham y le convierte en un extranjero y peregrino, y nos dice Hebreos, y así habitó como extranjero y peregrino por la tierra. Amén. De la misma manera sus hijos Isaac y Jacob fueron llamados extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Este mismo llamado, hermanos, o esta misma idea de un peregrinar, lo volvemos a encontrar cuando nuevamente Dios llama. Esa es la palabra, Dios llama al pueblo de Israel y lo saca de Egipto. Después de haber estado años en esclavitud, Dios viene y a través de Moisés, a través de Josué, Dios toma a su pueblo, lo saca de Egipto y lo convierte en un pueblo peregrino, que no tiene al momento un país, no tiene una tierra donde habitar. Y Dios lo envía a peregrinar con un destino, su propia tierra, su propia nación, su propia morada, para estar como pueblo, como nación. Así es que vemos ahí también, hermanos, la figura del extranjero, la figura de un pueblo peregrino, ¿verdad? Que va en camino hacia un destino. Ahora, ese destino, hermanos, nosotros vemos cuando Dios habla a Israel, Dios habla a Abraham y le promete una morada terrenal, ¿verdad? Que a su tiempo Dios cumplió. Pero, ¿sabe? No solo se trataba de un destino terrenal, de una tierra que poseer. Abraham entendió, Isaac entendió y todos los del pueblo de Israel que realmente amaban a Dios pudieron entender que se trataba de algo mucho más. Se trataba de una patria o una ciudad no física sino celestial, que era la que buscaban, que el destino, hermanos, no era aquí en la tierra, el destino era la patria celestial. Y Hebreos nos dice que ellos buscaban esa patria, ¿verdad? Hebreos 11, pero versículos del 13 al 16 leemos y dice, conforme a la fe murieron todos estos. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, va a encontrar ahí lo que le llaman la galería de la fe y todos los personajes bíblicos y lo que hicieron, y lo hicieron por fe. Y dice Hebreos
11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto dan claramente a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Abraham dejó Ur. Israel tuvo que salir de Egipto. Los profetas tuvieron que muchas veces dejar sus lugares de origen, dar sus vidas, hermanos, por fe en la promesa de Dios, y se convirtieron todos ellos en extranjeros, en peregrinos, ¿verdad? Que dice que anhelaban una patria celestial, la ciudad de Dios. Amén. Ahora, todo esto, hermanos, que sucedió en términos terrenales con el pueblo de Israel, sin lugar a dudas, hermanos, es lo que sucede de la misma manera espiritualmente con la iglesia de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios, pero este pueblo, hermanos, mientras está en este mundo, nos dice el apóstol Pedro, es un pueblo extranjero y peregrino. Amén. Pedro usa los mismos adjetivos que Dios usaba para hablar a Israel como una nación peregrina que anduvo 40 años peregrinando en el desierto, como anduvo Abraham peregrinando. Esos mismos términos son aplicados por Pedro a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, hermanos, seguimos en nuestro peregrinar. Seguimos en nuestro andar hacia la patria celestial. De hecho, el término iglesia en griego es eclesia. Y esta palabra, hermanos, está compuesta de dos palabras, que es ek, que significa salir hacia, y kaleo, que significa llamar. Ek, salir hacia, y kaleo, que es llamar. De manera, hermanos, que eclesia, o como le decimos hoy, iglesia, es un grupo de personas llamadas para salir de un lugar con destino a otro. Un grupo de personas llamadas a salir fuera de donde están y dirigirse hacia otro lugar, ¿verdad? Por eso muchos hablan del término de iglesia como su significado literal, que es los llamados a salir fuera. Y eso es lo que es la iglesia, hermanos, en realidad. Es decir, ahora Pedro está diciendo, ¿cuál es la posición entonces de la iglesia con respecto al mundo? Decía al principio, ya Dios nos dijo cuál es la posición de la iglesia con respecto a Dios. Pero ahora debemos entender, ¿cuál es la posición de la iglesia con respecto al mundo? La respuesta es, son extranjeros y peregrinos. No pertenecemos aquí. Ya no más somos de aquí. Nos encontramos de camino, hermanos. Somos peregrinos. Vamos pasando. Nuestra estadía en este mundo es temporal y corta. Amén. Y la vida cristiana es así. La vida cristiana es un llamado de parte de Dios que nos llama a salir del mundo y a caminar hacia Él, venir hacia Él. No sé si ya lo notó, pero lo que convierte a una persona, a un creyente, lo que convierte a la iglesia en extranjero y peregrino en medio de este mundo es el llamado de Dios. Dios llamó a Abraham y lo convirtió en extranjero y peregrino. Dios llamó a Israel de Egipto y lo convirtió en una nación extranjera y peregrina, con una promesa de darles una mejor patria, un mejor lugar, una patria celestial. Y esto es verdad también, hermanos, con la iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros, allí empezó Pedro hablando, fuimos elegidos por Dios, llamados por Dios del mundo, fuimos sacados y fuimos traídos al reino de su luz admirable. Dice Colosenses 1:7, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hay un
un salir, hermano, de donde estábamos y empezar a andar y a caminar. Nos convertimos en peregrinos, en extranjeros, en el lugar donde estábamos. La iglesia es llamada a dejar este mundo, hermanos, y salir y caminar hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Somos llamados a dejar el reino de las tinieblas y empezar a andar en Cristo. Y el destino, hermanos, es la patria celestial. Ante los ojos de Dios, de alguna manera hemos dejado de ser mexicanos o americanos o chinos o judíos o lo que usted quiera. ¿Por qué? Dice Filipenses 3:20. Leemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Usted puede decir que terrenalmente, cuando nacimos aquí en este mundo, yo soy mexicano. Pero hubo un momento cuando Dios me llamó y Dios me atrajo así y me arrancó de este mundo de tinieblas y me convirtió y me dio una ciudadanía nueva. ¿Qué ciudadanía? La ciudadanía celestial. Y ya no soy, hermano, más ciudadano de este mundo. En Cristo, en lo espiritual, ahora soy ciudadano celestial, ciudadano del reino de los cielos. Para Dios, yo sé que estoy todavía en este mundo y soy llamado a respetar y honrar mi nacionalidad y sus leyes, y lo hago. Pero en Dios, a los ojos de Dios, hemos dejado de ser mexicanos o americanos o chinos o lo que sea, y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, todos por igual, todo creyente por igual. Esa es también la razón, hermano, por la que Pablo dice que ya no hay más judío, ni más gentil, ni esclavos, ni amos, ni hembra, ni varón, porque en el reino de Dios todos somos iguales verdaderamente ante los ojos de Dios. Es decir, somos ciudadanos, hermanos, del reino de los cielos. Y si ahora tenemos otra ciudadanía, eso significa que hemos sido arrancados de aquella donde estábamos, en este mundo. Entonces, la iglesia debe de entender su posición dentro de este mundo. Dios nos eligió para ser su pueblo. Dios nos llamó a salir de en medio de este mundo. Y ese llamado, hermanos, nos convierte en este mundo en extranjeros y peregrinos. La elección de Dios, hermanos, es lo que cambió todo. El llamado de Dios cambió todo en tu vida y en mi vida. Y ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué este mundo nos rechaza? ¿Por qué este mundo trae opresión sobre los creyentes? Porque no somos de este mundo. Jesús lo dijo. El mundo os aborrecerá. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Ahora, siguiendo adelante con lo que Pedro nos dice el versículo 11, continúa diciendo, os ruego que, como a peregrinos, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y ahí Pedro llega a donde quería llegar, hermano. Usted es extranjero y peregrino en este mundo. Por lo tanto, dice, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí Pedro nos dice, como son extranjeros y peregrinos, ahora absténganse. Más bien nos va a dar dos mandamientos, uno negativo y uno positivo. El primero es lo que no debemos hacer. Por causa de ser extranjeros en este mundo, lo que no debemos hacer. Y lo primero es, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es cierto, hermanos, fuimos parte de este mundo. Es cierto, también vivimos, como dice Pablo a los Efesios, según la corriente de este mundo, en los deseos de nuestra carne. Fuimos parte de este mundo caído y como parte de este mundo caído, vivíamos como este mundo caído, andando en nuestra carne, en los deseos de nuestra carne, en la concupiscencia, haciendo lo que la carne nos pedía, según la corriente de este mundo. Pero ya no, ahora somos hijos de Dios, extranjeros en este mundo, ya no somos parte de este mundo.
Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, absténganse de seguir viviendo como vive el mundo. Ya no den rienda suelta a sus deseos carnales. Absténganse de ello. Es notable, hermanos, cómo uno puede ver a este mundo y darse cuenta conforme a qué viven, cuál es su cultura. La cultura en este mundo es pecaminosa, es satisfacerse cada uno a sí mismo. Y uno puede ver, hermanos, cómo se deleitan en pecar, cómo gozan, ¿verdad? Y hasta se preparan. A mí siempre me viene a la mente el ejemplo cuando yo era más joven y trabajaba en una maquiladora, cómo a nosotros nos pagaban los viernes y cómo cada jueves, fíjese, no el viernes, el jueves, ya estaban los amigos organizándose de dónde va a ser la carne asada y quién va a llevar la cerveza y quién va a llevar las muchachas y todo esto. Hermano, desde un día antes ellos ya se estaban deleitando en las orgías que iban a organizar el viernes que les pagaran. Se preparaban para deleitarse en el pecado. Y si usted pone atención y mira a su alrededor, la gente lo hace. Lo hace, se prepara para pecar y se deleita en el pecado. ¿Por qué? Porque los deseos de su carne así viven. Y es natural en ellos porque son del mundo. Pero usted y yo hemos sido llamados a salir de eso. Dios nos arrancó de ahí. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, ya no vivan así. El primer mandamiento aquí es negativo. No hagas esto. Abstente de vivir según los deseos de tu carne. Amén. El apóstol Juan lo dice así en 1 de Juan 2, versículos del 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero es notable como dice Juan, no ames al mundo. Si usted es hijo de Dios, ya no puede amar al mundo. Ya no puede andar en los deseos de la carne, los deseos de sus ojos, en la vanagloria de la vida. Así que vemos que, dice Pedro, ya no vivas así. Si tú eres ahora hijo de Dios, si Dios te ha llamado, sal de ahí, sal de todo eso, tienes que apartarte de todo eso. Por supuesto que aquí vemos que Pedro sigue preocupado y exhortando a la iglesia a vivir en santidad. Ya basta, hermanos, más adelante él va a decirle a las iglesias también, basta ya el tiempo que vivimos entre los gentiles para andar como quisimos y hacer todo el pecado que hicimos. Ahora somos hijos de Dios y debemos de vivir como hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿cuáles son, para hablar claramente, los deseos de la carne a los que él se refiere? ¿Sabe? Cuando hablamos de los deseos de la carne no hablamos solamente de la conducta sexual, como muchos pudieran pensar. Cuando volteamos a Gálatas y lo que Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 5, capítulo 19, Gálatas 5, versículos 19 al 21, él les habla precisamente de cuáles son, de algunos, porque ni siquiera son muchos, pero ni siquiera son todos, los deseos, ¿verdad?, que anidan en la carne. Dice Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Pablo les decía, las obras de la carne son evidentes. Y lista tantas cosas, hermanos, y nosotros nos podemos dar cuenta que los deseos de la carne no se refieren solamente a la conducta sexual, sino tantas cosas como menciona pleitos, enojos, rivalidades, borracheras y tantas cosas, hermano, que yo sé que usted entiende, ¿verdad?
qué es andar en la carne y las cosas que son pecaminosas. Bueno, el apóstol Pedro dice, de todas esas cosas, guárdate, abstente, ya no las practiques porque esas son cosas que están bien para el mundo, son la cultura del mundo, pero ahora tú has salido de ahí, has sido llamado afuera y debes abstenerte de eso. ¿Por qué? Porque ya no perteneces a su cultura. Ahora eres para ellos un extranjero. Amén. Ahora, sigue diciendo en el versículo 12, ahí en Primera de Pedro capítulo 2, lo que sigue en el versículo 12, la primera parte de este versículo 12 leemos, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, les había dicho, os ruego que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y esta es la segunda cosa que Él les manda, ¿no? Este es ahora un mandamiento positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Lo que sí se te ordena, lo que se te ordena que sí debes hacer, ¿sí? Y dice que debemos de mantener nuestra manera de vivir buena entre los gentiles. Ahora, ¿a qué se refiere eso de buena manera de vivir? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Por supuesto que Pedro está hablando de la manera de relacionarnos con el mundo en el que estamos. Es decir, de vivir correctamente en el país donde estemos. Somos extranjeros, pero estamos en este mundo. El Señor Jesús oraba y le decía al Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo. Así es que nosotros debemos de vivir en este mundo donde somos extranjeros, pero vivir correctamente en él. ¿Y qué es correctamente? Dice, pues es someternos a las leyes de este país, someternos a las autoridades puestas por Dios en este país. Abundaremos luego, hermano, pero somos llamados a someternos a las autoridades y a respetar las leyes en este país. Mientras las leyes del país, del gobierno, no contradigan los mandamientos de Dios, somos llamados a sujetarnos, hermanos, a este país en el que Dios nos hizo nacer. Aunque hemos sido ya convertidos en extranjeros en Él, aún estamos aquí, aún lo habitamos. Y lo correcto delante de Dios es que vivamos correctamente en Él, estando sujetos a las autoridades y a sus normativas y leyes. Amén. Por supuesto, Pablo le hablaba a los efesios de vivir en paz con todo el mundo, en tanto nos sea posible vivir en paz con todo el mundo. Así es que somos llamados a vivir en paz. El Señor en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los pacificadores. Amén. No somos llamados a andar de revoltosos en el país que estamos habitando como extranjeros. No somos llamados a andar devolviendo mal por mal, sino todo lo contrario. A amar a nuestros enemigos, a ayudar a nuestro prójimo, hermanos. Es un todo, vivir correctamente. Lo que el apóstol Pedro se refiere cuando dice que debemos de vivir, mantener buena nuestra manera de vivir, es a una vida intachable dentro de esta sociedad de la cual no somos parte, pero aquí estamos. Y somos llamados a vivir unas vidas intachables en ello. Ahora, ¿entiende lo que eso significa? Uno de los requisitos para servir en el ministerio pastoral es ser de conducta intachable. Y muchas veces creemos que eso es nomás responsabilidad de los pastores o que solamente se les puede exigir a los pastores el ser intachables. Pero aquí nos damos cuenta que Pedro le está diciendo a toda la iglesia que tienen que vivir de una manera intachable en la sociedad en la que estamos. A una iglesia perseguida, a una iglesia despojada, que le están quitando todo lo que tienen, a una iglesia que está siendo martirizada y asesinada, Pedro no les insta a levantarse en armas, ni a ser revolucionarios, ni a quejarse siquiera, sino a sujetarse a ellos. Cuanto más arrecia la adversidad, más intachablemente debemos de vivir nosotros en este mundo. Eso es lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos. El resultado de una vida así, hermanos,
podemos esperar que sea que, dice el versículo 12, ¿ve? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahora, la idea finalmente aquí de Pedro, hermanos, del apóstol Pedro a una iglesia sufriente y perseguida, es dar esta instrucción para ayudar a los hermanos a saber cómo deben actuar ante una sociedad que los rechaza, que los persigue, que los difama. ¿Cómo debemos actuar, hermano, cuando el mundo nos rechaza, nos persigue, nos difama o en muchos casos martiriza a la iglesia, los asesina? Dice el apóstol Pedro, en vez de decir, levántense en armas, quéjense contra el gobierno, hagan todo lo que puedan por cambiar, por liberar su situación, ¿a qué los llama? A vivir vidas intachables. Ya lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pedro está llamando a estos hermanos que están sufriendo y que están siendo difamados a vencer esas murmuraciones, esas mentiras, vencerlas con la verdad, con una vida práctica, llena de buenas obras, con una vida intachable, en la cual dice, no podamos encontrar nada de lo que nos acusan como algo cierto. La iglesia, hermanos, en sus primeros años y durante las persecuciones de los primeros siglos, era perseguida y era muchas veces difamada. Y la gente, el pueblo, tenía a la iglesia como gente perversa. Para ellos los cristianos eran gente perversa. ¿Por qué? Porque decían que eran ateos. ¿Por qué ateos? Porque no tenían, decían ellos, ningún Dios. Es decir, no tenían un ídolo, un mono visible al cual adoraran. Por lo tanto, ellos decían, esos no tienen Dios. Su Dios es invisible. Para ellos eran ateos, sin Dios. Mientras ellos tenían inmensidad de dioses. Para ellos eran acusados, hermanos, los cristianos de personas incestuosas, con prácticas incestuosas. ¿Por qué? Porque hablaban de amarse unos a otros y se llamaban, a veces oían a los esposos llamarse hermano, hermana, y por supuesto la ignorancia les llevaba a creer que vivían en relaciones incestuosas. Se hablaba, hermanos, de que los cristianos eran o practicaban el canibalismo por causa de la cena del Señor, donde comemos su sangre, donde bebemos su sangre, donde comemos su cuerpo. Y por supuesto, desde la ignorancia entendían, ¿verdad?, que tenían los cristianos ciertas prácticas canibalescas donde comían carne y bebían sangre humana. Estas falsas acusaciones enardecían las persecuciones contra ellos, hermanos. ¿Y qué podían hacer los cristianos? Dice el apóstol Pedro, ustedes mantengan buena su manera de vivir. ¿Para qué? Para que en el día de la visitación, ¿qué es el día de la visitación? No se refiere al día final, ni cuando Cristo venga. Se refiere en el momento en que a cada uno le toca ser examinado. Cuando hay acusaciones sobre él y venían las autoridades y los tomaban y había esa investigación o esa examinación de él. Decía que para que cuando eso suceda en el día de la visitación, ellos glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por vuestras buenas obras. Es decir, de lo que Pedro está hablando, hermanos, es ante todas esas falsas acusaciones y ante todo el rechazo, ustedes deben de mantener una conducta intachable para que cuando sean examinados, nada de lo que se dice pueda ser comprobado contra ustedes. Y en eso Dios es glorificado. ¿Por qué Dios es glorificado, hermanos? Porque cuando una persona que es creyente es acusada, difamada, como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia, pero él vive una vida intachable, que cuando se hace investigación y se mira a detalle, no hay nadie que pueda comprobarle nada.
Eso no significa que muchas veces vayan a ser librados de la muerte, aún así los matan, pero sí queda un testimonio de que son inocentes, de que son hombres justos, y a pesar de eso son asesinados, tal como le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Jamás pudo nadie acusarlo de nada, ni comprobarle un pecado. Que así sean nuestras vidas, porque cuando morimos así, hermanos, dice, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No es que tú los vayas a oír diciendo, oh, gloria a Dios porque Él es justo. Pero cuando ellos, viendo que eres justo, o que tu vida es intachable, no hayan de qué acusarte, y aún así matan y asesinan al creyente, Dios es glorificado. Dios es glorificado, y porque sus hijos fueron hallados inocentes, y ya se las arreglarán ellos con Dios, pero ellos dieron gloria a Dios a través de una vida sin mancha, que permitió que no tuvieran, ¿verdad?, de qué acusarles, y que exhibieron como falsos y como mentira todo lo que se decía de ellos. Y eso es a lo que se nos llama, finalmente, a vencer el mal con el bien. Pablo dice a los romanos, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. La iglesia entendió esto. Desde el principio, hermanos, la iglesia en los primeros siglos oyó a Pedro, puso atención y entendió bien esto. Miren, quiero leer un fragmento de un documento histórico muy antiguo que se llama la Carta a Diogneto. Esta carta fue escrita en el año 158 por un maestro cristiano que se mantiene aquí como anónimo, pero sí se nos revela a quién le escribe, y le escribe a un hombre llamado Diogneto. Y en esta carta él trata de hacer una defensa precisamente contra todo este tipo de acusaciones contra los cristianos, y él nos relata cómo los cristianos actuaban y vivían en medio de aquel mundo que los perseguía. Dice esta carta, dice, porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria. Aquí lo que está diciendo es, los cristianos en este mundo no tienen una nación, una tierra, un lenguaje común, donde los podamos ver agrupados y decir, esos son los cristianos, porque están regados por todos lados, en todos los países, ¿verdad? Entonces no tienen una lengua común, no tienen una tierra común. Dice, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano como son algunos. Dice, pero si bien residen en ciudades griegas y bárbaras, según ha dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es maravillosa y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Es decir, ellos siguen viviendo donde nacieron, en las culturas que nacieron, y comen lo que comen los demás, y hablan el lenguaje que hablan los demás, y todo eso, ¿verdad? Pero se deja ver en ellos una ciudadanía diferente, un actuar, una forma de vivir diferente, que desmiente lo que podría esperarse. Dice, residen en sus propios países, pero solo como transeúntes, como peregrinos. Comparten lo que les corresponde en todas las casas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. Aquí está hablando de las costumbres de los griegos y de los romanos de abortar, ¿verdad? A veces a sus hijos simplemente porque sí. Los cristianos no se desembarazaban de sus hijos. Se hallan en la carne y con todo viven según no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Y dice, obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida.
piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados como malhechores. Siendo castigados se regocijan como si con ellos se les avivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen. Y pese a todo, esto es importante, los que los aborrecen no pueden dar la razón de su hostilidad. Estos hermanos vivían de tal manera que al final de cuentas, hermanos, ellos seguían las leyes, pero dice, las sobrepasaban en su vida, en su apego a ellos, en su respeto a ellos. De tal manera que al final los que les aborrecen no pueden dar la razón de por qué los persiguen. No pueden dar una razón válida de por qué los siguen. ¿Sabes cómo se llama eso? Una vida intachable. A eso es a lo que Pedro se refiere. Vive de una manera diferente entre los gentiles. Eso es lo que Pedro decía, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando un cristiano sufre así, hermanos, cuando un cristiano inclusive muere así, da gloria a Dios. El resultado final es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos brillan como luz y no brillan por sí mismos, brillan por Dios en ellos, por lo que Dios ha hecho en sus vidas, dan testimonio de una ciudadanía mayor y mejor, celestial. Amén. Ahora, para terminar entonces con este pasaje, como conclusión, Pedro entonces recuerda a los hermanos su llamamiento y elección por parte de Dios. Son llamados a salir del mundo y ir hacia Él, hacia Dios. Ese llamado, hermanos, los convierte en peregrinos y extranjeros en este mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es nuestra posición con respecto al mundo? No le pertenecemos, somos peregrinos y extranjeros. Eso es. En consecuencia, entonces, ¿cómo deben vivir? Alejándose de la manera de vivir del mundo. ¿Por qué? Porque ya no somos parte de ellos. Tal vez esté bien para ellos vivir así, porque no conocen a Dios. Pero nosotros que hemos conocido a Dios, que ya no somos parte del mundo, no está bien para ti vivir así. No es lógico, no tiene sentido que una persona que ha sido llamada por Dios a vivir en santidad, a vivir en su presencia, quiera todavía andar conforme a los deseos de su carne. Que una persona que Dios le ha transformado su corazón todavía diga que quiere vivir conforme a las corrientes del mundo. No es normal. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, si de verdad se han convertido por el llamado de Dios en extranjeros y peregrinos, pues absténganse de todos esos deseos carnales. Amén. Manteniendo, agrega, una conducta intachable para que al ser condenados, siendo inocentes, eso glorifique a Dios. Y muchas veces, hermanos, eso ha pasado y tal vez te pueda pasar a ti y a mí. Qué triste sería que fuéramos acusados de un delito, que fuéramos acusados de romper alguna ley y fuéramos hallados de verdad culpables. Qué vergüenza para el Evangelio y qué oprobio para el nombre de Cristo y de Dios. Que alguien que se diga hijo suyo resulte en realidad un criminal o alguien que vive todavía conforme a las corrientes del mundo y que se lo puedan comprobar aparte. Por eso dice el apóstol, no, vive de una manera intachable en este mundo para que cuando seas juzgado como malhechor siendo inocente, glorifiques a Dios. Ahora, quiero terminar ya, hermanos. ¿Qué debemos aprender entonces de esto, hermanos? Rápidamente. En primer lugar, pues ya lo vimos, que la iglesia, antes y hoy, somos llamados a salir del mundo y apartarnos de él. Somos llamados a peregrinos y extranjeros y debemos entender que esta es nuestra posición con respecto al mundo. No pertenecemos aquí. Ahora, veamos un poquito estas dos palabras, hermano, para ver lo que debemos entender para aplicarlo a nuestra vida. Peregrinos y extranjeros.
En primer lugar, extranjeros. Ya dijimos que brevemente significa alguien que no es de este país o hablando de una manera global, bíblicamente desde una perspectiva de todo el mundo, alguien que no es de esta tierra, alguien que ya no pertenece a este mundo. Eso es un extranjero. Entonces, sin pertenencia aquí, ya no pertenezco al mundo y sin derechos en él o con derechos muy limitados. Mire, por la gracia de Dios, yo trabajo para un gobierno extranjero. Yo soy mexicano, pero trabajo para un gobierno extranjero en una sede diplomática. Y a través de eso he podido llegar a entender muy bien lo que significa este concepto de embajada de un país dentro de otro, representar un país dentro de otro, y las relaciones con respecto a las nacionalidades y los derechos y todo eso. No sé si usted sepa, pero por ejemplo, yo como mexicano, si yo simplemente empiezo a trabajar para un gobierno extranjero, eso se considera traición a la patria. Si usted trabaja y se contrata directamente para un gobierno extranjero, eso es traición a la patria. Yo, para poder trabajar para otro gobierno, tuve que enviar una carta y pedir permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, notificarlo, que fuera aceptado y que me dieran ese permiso para laborar, pero sin que fuera considerado traición a mi patria. No sé si usted sepa también, pero en cuanto a la limitación de los derechos de un extranjero no puede tener, por ejemplo, propiedades en el país de México. ¿Sabía usted eso? Puede tener a veces doble nacionalidad, y por tener esa nacionalidad mexicana también vemos a muchas personas extranjeras tener propiedades dentro del país, pero el artículo 27 de la Constitución manda que los extranjeros no pueden tener propiedades dentro del país a menos que, nuevamente, lleguen a un acuerdo con el gobierno del país donde están, lleguen a un acuerdo en el cual se comprometen a no invocar ayuda de su gobierno, es decir, del gobierno extranjero, para defender ese pedacito de tierrita que compraron en un país ajeno. Por lo mismo, tampoco pueden poseer propiedades ni en las playas ni en las fronteras hasta cierta distancia de kilómetros. ¿Por qué? Porque son extranjeros, porque pueden estar trabajando en intereses de invasión o de algún problema. Entonces se limitan bastante los derechos de un extranjero cuando está en un país que no es el suyo. Nosotros, hermanos, como creyentes debemos entender que somos extranjeros en este mundo, no somos de aquí, no debemos pretender tener nada en este mundo ni apegarnos nada en este mundo. Jesús dijo, mira, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Por eso debemos de considerarnos extranjeros, porque no hay nada en este mundo, hermanos, que nosotros podamos querer o apreciar. Y si realmente Dios nos ha llamado, ya nada tenemos en el mundo. Ni derechos, ni nada. Entonces, tenemos que hacernos a la idea, no somos de aquí. No debe ser nuestra prioridad conformarnos a este mundo y buscar ser felices aquí. Porque no lo vamos a hacer. No es nuestra casa, no es nuestro lugar. La segunda palabra, peregrinos, hermanos, complementa entonces esta idea. No somos de aquí, no tenemos por qué buscar tener aquí nuestras prioridades. Pero además somos peregrinos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos de paso, que nuestra permanencia aquí es corta. A la luz de la eternidad, hermanos, nuestra vida es corta y poco tiempo estaremos aquí. No debemos pensar en acomodarnos y que nos vamos a quedar aquí. Es triste, pero muchos olvidamos, hermanos, esto, que somos extranjeros y peregrinos. ¿Y sabe qué es lo que hemos hecho? Muchos creyentes nos hemos acostumbrado a estar en este mundo. Hemos puesto nuestras prioridades aquí, queremos ser felices aquí, y muchos falsos maestros incitan a la iglesia a buscar su mejor vida ahora, aquí. Cuando la verdad es que aquí no tenemos nada, somos peregrinos y extranjeros. Mira, hermano, cuando alguien es peregrino y sabe que va de paso por una tierra,
¿Usted cree que va a comprarse una casa ahí? ¿Usted cree que va a buscar tener propiedades ahí? ¿Usted cree que va a buscar echar raíces en esa tierra? No. ¿Por qué no? Porque Él sabe que va de paso. Él sabe que no tiene ninguna ganancia en ese lugar, ningún interés en quedarse ahí. Va de paso, es peregrino. Así debiéramos pensar nosotros de este mundo, pero no, lo olvidamos y nos acomodamos y vivimos como si fuéramos de aquí. Y lo que es peor, vivimos como si fuéramos a quedarnos aquí. Y enfocamos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos a ser felices aquí, a querer ser felices aquí. A buscar nuestra esperanza de ser aceptados aquí. Y trabajas como si te fueras a quedar aquí, y avaricias y codicias, bienes, riquezas, posesiones, como si te las fueras a llevar o como si fueras a vivir eternamente con ellas aquí. Cuando sabemos que al morir nada nos vamos a llevar. Te afanas y te quejas de la falta de amor y de la falta de salud, como si aquí te fueras a quedar para siempre. Si la salud falta y falla, mira, para el creyente es mejor, si muero, estoy mañana con Cristo. ¿Por qué te afanas en vivir en este mundo, en acomodarte en este mundo, en sentirte cómodo en él? Te convences de que puedes vivir en el mundo como si fueras de él. Y queremos tener los mismos gustos, queremos tener los mismos placeres, queremos tener y vivir en las mismas pasiones carnales que vive el mundo. ¿Por qué? Que se nos olvidó que no somos de aquí y pensamos que también están bien para nosotros. Y tenemos las mismas actitudes avariciosas y tenemos, lo que es más triste, el mismo desprecio por lo espiritual y por las cosas eternas. Así como el mundo desprecia lo espiritual y las cosas eternas, acabamos haciéndolo nosotros también. ¿Por qué? Porque nos hacemos como ellos. Aprendimos a amar al mundo, hermanos, cuando se nos dijo que no. Aprendimos a amar al mundo y las cosas que están en el mundo cuando se nos dijo que no. Y yo sé que muchos confiesan, oh, sí soy cristiano, oh, sí, somos peregrinos y extranjeros y sabemos que somos llamados a santidad, pero pareciera que muchos contestan como Buzz Lightyear, pero no estamos en mi planeta. Puedo hacer lo mismo que hacen aquí. Puedo seguir viviendo como viven los de aquí porque todavía estoy aquí. Te equivocas totalmente. Eres llamado a salir de ahí, a abstenerte ya de las corrientes del mundo, a vivir para Dios. Buscamos, hermanos, hasta parecernos al mundo, hasta dentro de nuestro servicio a Dios. Hoy las iglesias se parecen a los antros. Hoy los ritmos musicales son los mismos que se manejan afuera porque queremos atraer al mundo o parecernos al mundo para atraerlo. ¡Qué equivocación! Las prédicas ahora se tratan solamente de motivar a la gente a ser feliz aquí, ahora, a adquirir riquezas, a sentirse bien consigo mismos y nunca a mortificar el pecado y buscar la santidad, a ser ajenos al mundo, a ser extranjeros en él y vivir como extranjeros en él. Los santos, hermanos, del Antiguo Testamento anhelaban una patria celestial. Y dice Hebreos 13, 16. Ya leímos este pasaje, y es que solamente voy al versículo 16 nuevamente. Que todos estos, dice, perdón, es el 14. Desde el 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Leí hasta el 16, de una vez. Pero a lo que iba es aquí, hay dos cosas que resaltar. En primer lugar dice, los que dicen esto, ¿qué cosa?
que somos peregrinos y extranjeros. Los que han logrado entender que no pertenecen al mundo, que somos peregrinos y extranjeros, dice, daban a entender claramente. ¿Qué cosa? Que buscan otro lugar, que van de paso. Pero dice que lo dan a entender claramente. La pregunta es, ¿tu forma de vivir en este mundo qué da a entender? Tu forma de vivir en este mundo, ¿qué es lo que nos deja saber y entender de ti? ¿Cuáles son tus prioridades? Tu forma de vivir deja de ver que amas a Dios y anhelas su patria celestial, o que amas al mundo y te gozas en él todavía. Dejan de ver que amas las riquezas y te afanas por ellas, y que te pasas todo el tiempo trabajando y tratando solamente de acumular más y más, sacrificando el tiempo con tu familia y por supuesto sacrificando el tiempo para Dios, de congregarte, de orar, de leer la palabra. ¿Qué es lo que da a entender claramente tu vida? ¿Qué da a entender cuando vives una sexualidad desordenada delante de Dios, en adulterios, en pornografía, en tanta perversidad sexual? ¿Qué da a entender? ¿Qué da a entender cuando vivimos sumidos en un entretenimiento pecaminoso? Cuando todo lo que vemos en la tele, hermanos, sabemos que está lleno de cosas que no agradan a Dios, de pleitos, de contiendas, de incestos, de adulterios, de asesinatos. Y es lo que estamos ahí anhelando siempre ver. Lo que vemos, en lo que nos entretenemos, da a entender claramente lo que buscas y lo que quieres, hermano. Es a lo que Juan decía, los deseos de los ojos. ¿Qué ves? ¿Qué sigues? La idolatría de este mundo. ¿Qué dejas entender y qué dejas ver, hermano, cuando tus ídolos son los ídolos de este mundo? Es triste cuando veo a personas idolatrando artistas, idolatrando cantantes. Mira, hermano, son capaces, y lo he visto, de pagar, de viajar lejos por ir a verlos. Y llenan su Facebook de ellos y sus cuartos de ellos. Y dime, ¿qué dan a entender con eso? Cuando aquel dinero que gastan le está haciendo falta a un hermano que está en miseria o que está en necesidad y que pudiste haber ayudado. Es dinero mal gastado del cual tú vas a dar cuentas a Dios. Si es que llegas como hijo de Dios delante de Él, vas a dar cuentas. Porque todo se te va en tu idolatría por tus estrellas, por tus actores, por todos ellos. Y pagas para verlos. ¿Y eso qué deja entender? ¿Que amas este mundo o que amas a Dios? No te engañes. Todo lo que hacemos muestra claramente cuál es nuestro anhelo. Si disfrutas de este mundo y si estás cómodo en él, si te atraen tanto las cosas de él, si quieres más de él, no te engañes. Tú no eres de Dios, tú eres de este mundo. Tú perteneces a este mundo. Y entre más pronto lo reconozcas, más esperanza hay de que todavía cambies. Pero si vives como extranjero, si tratas de apartarte de todas esas cosas y vivir para Dios, si tratas de decir, no tengo nada aquí, yo voy de paso. Si tu prioridad es entonces lo espiritual y las cosas eternas, si tus ojos están puestos en Cristo, autor y consumador de la vida, y por eso te abstienes de los deseos carnales, y por eso vives una vida intachable en este mundo, entonces claramente das a entender que eres extranjero, que no eres de aquí, que buscas otro lugar porque nada aquí te satisface. Es más, el mundo te ahoga, el pecado alrededor de ti hay veces que te ahoga y llegas a decir, ya basta, Dios. Porque se nota claramente en tu manera de vivir que anhelas otra vida, otra patria, otra ciudad, la ciudad de Dios. Estamos a punto, hermanos, bueno, eso espero yo, de que las restricciones sanitarias se levanten y volver a nuestros locales, a reunirnos físicamente como iglesia.
Y está bien, pero yo lo digo y lo vuelvo a decir, debemos de volver con una nueva actitud. Ahora con un pensamiento de peregrinos, un pensamiento de extranjeros. Dejemos de estar parados en nuestros locales, contemplando al mundo alrededor, al mundo y sus placeres, permitiendo ser tentados por ellos, y reiniciemos la marcha. Es tiempo de volver, pero no volver a sentarnos ahí otra vez, sino recuerda, somos peregrinos, vamos de paso, el peregrino tiene que caminar, así es que vamos a volver, sí, pero vamos a volver para reiniciar la marcha. Y vamos a volver a hacer las cosas que Dios quería que hiciéramos. Y vamos a preocuparnos otra vez por las prioridades espirituales, por las cosas eternas. Y vamos otra vez a hacer nuestra prioridad. No estar cómodo en la iglesia, sino salir de ella. Predicar el evangelio, alcanzar a todo el que podamos alcanzar, mientras nuestro corto tiempo en este mundo pasa. Porque es corto, hermanos. Porque el tiempo se acaba. Dejemos entonces de estar estáticos y reiniciemos la marcha. Volvamos al camino. Tengamos un pensamiento de extranjeros, un pensamiento de un peregrino, donde el peregrino sufre lo que tenga que sufrir, soporta lo que tenga que soportar, él va de paso. Donde el extranjero toma solo lo que Dios le dé sin considerar nada de él, nada a que aferrarse en este mundo, donde el extranjero da todo lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Por avanzar la obra de Dios. Toda mi energía, todo mi dinero, todo mi tiempo, que todo se ha invertido en este andar, en este peregrinaje, en la marcha a la cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, hermanos, a vivir diferente. Termino aquí. Dios nos ha llamado a vivir diferentes, a alejarnos de todo deseo carnal, a vivir honradamente, correctamente, sujetos a las autoridades. Pero sabes, nada de eso va a cambiar si primero no hay un pensamiento claro en nuestra mente. Somos peregrinos, somos extranjeros, y tu forma de vivir hoy, ahorita, te puede decir claramente qué es lo que da a entender. ¿Eres del mundo? ¿Perteneces todavía a él? ¿O ya has salido de él? Hoy yo te digo, sal. Si Dios te está llamando, sal del mundo. Y aquí aprovecho y le digo a todos aquellos amigos que no han conocido al Señor, yo sé que tú entiendes todo lo que es pecaminoso. Y es posible que Dios está tocando y llamando a tu vida. Y dentro de ti tú empiezas a sentirte incómodo con tu pecado. Tú empiezas a cansarte de esa forma de vida. Es más, probablemente has intentado dejar toda esa vida de pecado y no puedes. Hoy yo te digo, hay tiempo todavía. Si Dios te está llamando a salir de ahí, sal de ahí, pero no lo trates de hacer en tus fuerzas. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Arrepiéntete, deja todo tu pecado, ven a ser lavado en Cristo Jesús, y yo sé que Cristo va a cambiar tu vida, te va a hacer libre de toda esa inmundicia, te va a dar una vida nueva y te va a dar un destino hacia donde caminar. Él te puede convertir hoy en un extranjero buscando una patria celestial, en un peregrino en camino hacia Dios. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero el único camino es Cristo. El único. A mis hermanos, a todo aquel que es cristiano ya, debemos de examinar nuestras vidas. ¿Realmente cómo estás viviendo en este mundo? ¿Estamos cómodos y a gusto? ¿O somos y nos consideramos peregrinos y extranjeros? ¿Todavía eres parte del mundo o no? Es fácil que lo sepas. Solamente observa tu vida y deja ver qué da a entender. Como los santos del Antiguo Testamento nos dice Hebreos, ellos claramente daban a entender con sus vidas lo que buscaban. ¿Tú qué buscas? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que hoy ha sido predicada, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, totalmente a ti, Padre.
porque hoy podemos reconocer, Señor, a través de la enseñanza del apóstol Pedro, a través de tu palabra, hablada por tu Espíritu Santo, Dios, que no somos parte de este mundo, Dios, que tú nos has llamado a salir de él y a convertirnos en este mundo en extranjeros y en peregrinos, porque sabemos, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos, porque tú nos llamaste, tú nos escogiste para ello, Señor, y es hacia ti, hacia donde nos dirigimos mientras atravesamos este valle oscuro, Señor, que es nuestra existencia en este mundo caído. Pero tenemos claro, Señor, hacia dónde debemos ir, Señor. Y tenemos claro, Señor, que somos llamados a salir del mundo y dejar, Señor, de vivir conforme a Él. Sé que no estamos aún en nuestro mundo, Señor, en nuestra ciudad celestial, pero sé que desde ya debemos de vivir como ciudadanos de ese reino glorioso, Señor, de tu reino. Por tanto te pido, Señor, danos la fuerza, danos, Señor, el sentir y el deseo de buscarte cada día más, Señor, en santidad, de no dejarnos, Señor, llevar y vencer, Señor, todo deseo carnal, Señor, apartándonos, porque estamos saliendo del mundo, porque estamos dejándolo, Señor, y queremos ir hacia ti. Te pedimos, Señor, que mientras vivimos en este mundo, tú nos permitas, Señor, vivir vidas intachables. Vidas que den testimonio de ti, Señor, para que cuando los enemigos, Señor, se levanten y nos acusen falsamente, tu nombre sea glorificado al no encontrar, Señor, ninguna razón justa para condenarnos. Y si aún así no lo hacen, Señor, pues entonces sea, Señor, tu voluntad. Pero sobre todo que tu nombre sea glorificado, Dios. Que no sea nuestra culpa, Señor, que tu nombre sea vituperiado. Que no sea nuestra culpa, Señor, que la gloria tuya, Señor, sea truncada en burlas por tus enemigos, Señor, al encontrar en nuestra vida abundante pecado, Señor, del cual acusarnos y por el cual castigarnos, Padre. Ayúdanos a vivir piadosamente en este mundo, Señor, mientras vamos a ti. No somos de aquí, Señor. Yo anhelo, Señor, el momento de alcanzar mi casa, mi hogar, aquella que tú me diste, Señor, y que tú compraste, Señor, mi ciudadanía en Él, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a llegar allá, Padre. Si algún hermano, Dios, hoy examina su vida y puede ver que su vida lo único que da a entender es que no ha salido, Señor, de donde debía. Si tú le has llamado, Señor, ahora sacude su mente, su conciencia, su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, lo haga salir, Señor, del mundo, de apartarse de él, Señor, y empezar a caminar hacia ti, Dios. Te pido, Señor, por aquel, Señor, que no te conoce, pero que hoy tú empezaste a obrar en su vida. Aquel que empieza a ver su pecado y se empieza, Señor, a sentir hastiado de él y busca una solución. Hoy yo te ruego, Señor, revélate a su vida y sálvale, Padre, para que por tu llamado también pueda convertirse, Señor, en un peregrino en camino a casa. Un hermano nuestro, Señor, acompañándonos en el camino. En el nombre de Jesús, Padre, ayuda a tu iglesia, Dios. Que no olvidemos esta verdad, que no olvidemos nuestra posición con respecto al mundo. No somos del mundo, no podemos ni siquiera ser amigos con el mundo, porque es enemistad contra ti. Ayúdanos, Señor, graba con fuego en nuestros corazones y en nuestra mente esta verdad. Extranjeros y peregrinos, Señor, y déjanos vivir así para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hemos terminado, hermanos. Le pido una disculpa si esta exposición se alargó un poquito. Pero creo que es una palabra fuerte y necesaria a nuestras vidas. Es glorioso saber y pensar que hemos sido llamados a salir del mundo y venir a Dios. Pero también debemos entender lo que eso significa. Irnos apartando de toda inmundicia, porque ya no somos del mundo, ya no es nuestra cultura. Amén. Y pues espero que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Ahora, pues estamos terminando. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que pudo acompañarnos y que pudo seguir esta transmisión. Hermanos de Gracia Sublime, Dios les bendiga bastante. Vamos a orar solamente para terminar y para cerrar esta transmisión y dar gracias a Dios por todo. Amén.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta día, Señor, y todo lo que hemos hecho en él, Señor. Primero, gracias por los medios que tú nos permites, Señor, para poder llegar a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada una de las personas que nos acompañaron, Dios. Gracias, Padre. Y pues te pedimos, Señor, que tú nos lo sigas permitiendo mientras estemos en esta situación, Señor, que tú nos los permitas, Dios, y que el próximo domingo podamos estar nuevamente llegando a nuestros hermanos. Gracias por cada uno de ellos que se conectó, Dios. Gracias por cada cántico, Señor, cada alabanza. Realmente toda la gloria es para ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos ha hablado. Te pedimos, Señor, que tú la uses, Señor, para traer a nuestra vida, Señor, el efecto, el deseo, Señor, que tú tenías cuando la enviaste. Que dé fruto en nuestra vida y cada uno de nosotros seamos transformados a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues, ¿qué más les digo, hermanos? Estamos terminando así. Cualquier anuncio y cualquier otra cosa, hermanos de Gracia Sublime, pues ya sabe, lo vemos en el grupo de Un Mismo Sentir. Y amigos, familia o conocidos que pudieron acompañarnos, Dios les bendiga. Les invito para que el próximo domingo usted vuelva a acompañarnos en la próxima transmisión y que la palabra de Dios siga llegando a su vida, que Dios siga hablando a su vida. Amén. Vamos a dejar un tiempito, unos minutos corriendo la transmisión con un fondo en la pantalla. ¿Para qué? Para que usted pueda ahí en los comentarios escribirnos, dejarnos un saludo, decirnos si la palabra de Dios ha venido a su vida y cómo le ha bendecido. Déjenos saber lo que Dios está haciendo en usted, si requiere oración o lo que usted guste. Cualquier cosa que usted quiera comunicarse con nosotros, nos daría mucho gusto saber de usted que estuvo con nosotros. Así es que ahí en los comentarios lo puede dejar. Amén. Termino así, hermanos. Gracias a Dios por todo. Hermanos, un abrazo. Que Dios les bendiga. Aquí termino y pues que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.